Abillemos acá. Va a ir a Tecoba. Bueno, ahí. Tengo a ver, te digo, a ver, ayer es una bendición. A ver, estaba a los días, a ver, voy a dejar a Elizabeth, ahí voy a dejar a Sabina Velar, voy a dejar a Luisa, a PM Gatuve, dime ahí, ambos yo a ver, Maite y Olivera. Y me go a ver, Gatuja, Unión de Paz, ya güero Aibú, ya es Ramón, Ateneo, estaba rollo que creo que va a Arambote, a Aremí, imagina, a Peoñe que nos había Ateneo, 1989, a Pena Coaripe, un botín en Bojapipá, 23 años a llevar. A Peoñe que nos había bien, Juan Guillermo, que está mitad no sur, está mitad cuñá, que en Izagua, oye boya curico ave, oye moandu hanwa, a upejahueres ahí, está Boejara, Juan ambos de Guadalajara, ya lleva licenciado, licenciada, España ni M, oficia ahí de Guadalajara, hay una maestría, o ya puedo aquí, o ima apeta a los registeros, y papá no volva, acá tu estrellas a saco a ver su Boejara, sube 1000 y nada, allá cachorro de ñem gati paiteramos, mi oua que oye moandu, a mi y bajabe como que oye moandu, ñe cuino una me atendió rembia pobre peme jawesa, hoy no tengo de cirugía areva pti are, ya voy a mojera voy a decir cuál curso básico lleva a su vez. Hoy está Boejara, hoy cuase va a ver guaraní ahí, guaraní purúa lleva guaraní ñemoñe es va unía. Iba que oye boyaron guareco que na ambués en Darby, hoy cuase va guaraní purúa lleva. Ya cuñáramos, oye, boyao, Ateneo, que ima, ore, tengo Boejara, a mí aprende por ahí a pegar a Nija, que se hay cotadas, hay guasema, esa vaya purwana, pegar a Nija, ahí, ñamoñe, jamás, mía, anda, ahí que usted ayuda a guapeco, jamás seguir Boejara, este que veo ahí. Mío ya puedo creo que vemos decidir que tiene arriba un año ya el curso básico o ya puedo que Ateneo Ateneo creo que en Japón 1988 Juan Guillermo 120.000 era San Miguel yo ya puedo decir está en la verdad 120.000 personas terminaron el curso básico en el Ateneo, un curso que así como dice el nombre, la finalidad que siempre tuvo fue la de facilitar conocimientos esenciales sobre el uso de la lengua guaraní. Y estaba dirigido en su comienzo especialmente a aquellos docentes que ya estaban en actividad, que estaban en ejercicio, y cuando empezó la reforma educativa, urgentemente buscaron un lugar donde estudiar y aprender guaraní. Y era para aprender lo más necesario, lo básico. Entonces, por eso, ese curso de un año, el año inicial, tiene un certificado aparte y tiene el nombre de curso básico. Ese curso empieza y termina con una serie de contenidos que pueden ser de utilidad a cualquiera de las personas que se acerquen, que se acercaban en su momento, a las que se acercan ahora y dependerá después con respecto a conocer el guaraní. Uno desarrolla allí lo que es la lectoescritura, uno sigue las reglas ortográficas, conoce vocabulario de la clase, del uso familiar, del hombre, de la mujer, nombres de animales, nombres de plantas, los números, y así, ¿verdad? Y por otra parte, la parte también de redacción, que incluye el curso donde uno hace práctica, uno escribe continuamente en guaraní, ¿verdad? ¿Y qué más le agregamos a eso?
y algo de lo que llamamos literatura guaraní, un poco de la mitología, ¿verdad? También la parte que tiene que ver con las leyendas y los cuentos populares o los casos de Monbetú. Y le agregamos también una materia que se llama Historia de la Lengua Guaraní, un poco para concienciar o concientizar a todos los docentes, a las personas que se acercaron en su momento, se acercan y, repito, se van a seguir acercando a este curso para que conozcan los momentos favorables y los desfavorables que tuvo el guaraní. El guaraní que trabaja se lleva a Arribete y James, el primer año, el primer curso, el curso básico, oye, pues asado, mi manandú, mi bollado. Y le agregamos finalmente un contenido de metodología de la investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros, aparte de formar docentes o de facilitar conocimientos básicos a los docentes, el curso ya, lo que hoy día es la licenciatura, siempre apuntó a formar también investigadores. Cuibaeja, Cuñá, y Gatutaba ya porque Tembico Areca es la investigación. Entonces, con eso, esos contenidos, en esas asignaturas que les mencioné, el docente venía y en un año rápidamente tenía un conocimiento, como dice el nombre, un conocimiento básico. Y después de eso, pasó con muchos de aquellos que vinieron solamente para el básico, que dijeron, cuando cogina, ponana pensajavi, ambos yo a primera. Y con ese criterio, de los 120.000, 30.000 se quedaron y terminaron el profesorado de lengua guaraní. Y de esos 30.000, en este momento, hace poco tuvimos la colación del último grupo de licenciatura y nosotros ahora pasamos 10.000 licenciados en lengua guaraní a nivel nacional, de todas las regionales. El Ateneo trabajan 100 distritos, allá. Y entonces, otra vez sobre esos 10.000, nosotros hoy tenemos casi 1.000 magísteres en lengua guaraní. Y también en esta última promoción tuvimos 37 doctores en lengua guaraní. En total, a nivel nacional, de todos los que ya han estudiado, tenemos 137, si quieren redondear, 140 doctores en lengua guaraní. Eso es lo que nosotros conseguimos a partir de la creación de los cursos de lengua guaraní. El primero que funcionó en Caguazú y el segundo de esos cursos ya fue acá en Adolfo Estero, 1989. Después de las dos primeras regionales se sumaron todas las 98 restantes. Pero acá fue la segunda ciudad en todo el Paraguay donde el Ateneo empezó a desarrollar los cursos, empezando, repito, por el básico. Y a eso que vinieron después, por ejemplo, Carapeguá, Quiñintú, Campo Nuevo, Pastoreo, Ciudad del Este, Villarrica. Y así, repito, fuimos sumando hasta que en 1997 completamos las 100 regionales. Después de eso, nosotros abrimos solamente cursos en el exterior, Ambuete también. Comenzaron a pedirnos cursos acá en el límite con Paraguay y la Argentina, en el caso de Misiones, en Posadas, y frente a Encarnación. Luego Corrientes, empezamos con una regional que a lo mejor muchos de ustedes van a recordar porque hay una virgen que es muy venerada en el norte argentino, que es la Virgen de Itatí. En Itatí empezó el Ateneo a hacer un curso para los que querían estudiar en Corrientes. Después fuimos a Ituzaingó, ¿verdad? Después Corrientes Capital y también a una ciudad que se llama Bellavista. Después de eso llegamos a Buenos Aires, después llegamos a Rosario, Argentina, y ahora, en este mismo momento, este año en agosto, empezamos un curso en Jujuy. Para que ustedes se den cuenta, son varias provincias en la Argentina donde hay guaraní hablante. Eva guaranime, a Yajamo Perbe, Catuete y Pisaja, Yuguta, digamos, cuentas esta baña, años de guaraní, años de guaraní, guaraní. De hecho, hay lo que se
llama también una variedad de guaraní, conocido como dialecto, en la zona de Corrientes. Ellos tienen su manera de pronunciar. Por ejemplo, lo que nosotros decimos chachechi, cheve, chachechi, chachechi, cheve, chupé, chamío, mía jacora beñejema, ya empieza un poco a ocurrir. Sin embargo, fuera de esa pequeña variación, igual nos entendemos. En Brasil, por ejemplo, también nosotros tenemos varios cursos que empezamos, por ejemplo, uno en São Paulo, una de las universidades más grandes de Brasil y probablemente de América, es la que ellos conocen con la sigla USP, le dicen, la Universidad de São Paulo. Allí nosotros empezamos varios cursos y ahora, después de la pandemia, el año que viene vamos a volver a empezar, ya que el tema de la pandemia paró muchos de los cursos que hacíamos. También en la UNILA, acá en la frontera, cruzando el Paraná, está una enorme universidad, y allí con varios profesores también en su momento empezamos a desarrollar los cursos de guaraní. Hoy día la propia universidad ya desarrolla los cursos allí localmente. Y otro lugar donde hasta hoy nosotros mantenemos un curso es en Dourados, en Mato Grosso. Hay que ir por Pedro Juan Caballero y unos 100 kilómetros yendo hacia Campo Grande. Está una ciudad que se llama Dourados, que tiene una universidad muy antigua, y allí ellos estudian también guaraní. Tenemos un profesor del Ateneo que desarrolla las clases allí. Bueno, eso para que ustedes tengan una idea de cómo esto llegó a tener, digamos, una difusión que está agendada con Yehendú, que está tapizada Perú, Eoporandú, Baewa Guaraní, Maenapa, Mapa, Oñeje, Mía, Ayeva, Porandú, que se llama Guajema Teleo. Y luego de lo que son acá nuestros vecinos, comenzamos a ir más lejos. Nos tocó a través de varias comunidades de paraguayos en los Estados Unidos a desarrollar cursos de guaraní. Hubo un curso básico que nosotros hicimos en Washington, otro que habíamos hecho en Nueva York, y el año pasado, en tiempos de pandemia, con la modalidad virtual, nos tocó desarrollar un curso para los paraguayos residentes en la costa oeste, California, San Francisco, Coape, Guanáquina, y entraron allí paraguayos y no paraguayos también, ¿verdad? Después nos tocó también ir más allá del continente americano. Fuimos a Europa y allí funcionó un curso del Ateneo, nada más y nada menos que en una de las ciudades más grandes del mundo, que es Barcelona, de la mano de un profesor, así como muchos se fueron a España a buscar trabajo. Él llegó allá y al poco tiempo nos dijo: entonces le facilitamos todos los materiales. De hecho, él terminó su curso dentro del Ateneo, y entonces él desarrolló un curso básico en Barcelona, en España. Y otro caso que fue muy interesante, que nos tomó un poco de sorpresa, es un curso que hicimos en Italia, en la Universidad de Bari, así se llama la ciudad, pues se le dice más comúnmente Bari. Por correo electrónico un día contacta con nosotros gente de esa universidad y nos comentaron ellos que como un requisito dentro del área de comunicación de esa universidad existía la condición de que los estudiantes tenían que estudiar una lengua extranjera, no indígena, sino cualquier tipo de lengua, y que a ellos les llamó mucho la atención el caso del guaraní, por la influencia que ellos se escuchaban de Barcelona y otros lugares. Entonces nos preguntaban a nosotros qué posibilidades habría y si el guaraní era o no tan complicado para aprender, y de acuerdo a eso que ellos iban a decidir. Entonces, cuando comenzamos a contarles algunas de las características, sin dudar, ellos al final nos dijeron: nosotros queremos ese curso acá. Y es un hecho histórico: 41 personas, todas italianas, ninguna de ellas nunca se había hablado una palabra guaraní. Ellos allá comenzaron a hacer un curso básico y terminaron. 41, casi todos lingüistas italianos que habían decidido en este caso estudiar guaraní como una lengua que les llamaba la atención a ellos.
Y esa es una manera también de que ustedes puedan ver cómo el trabajo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní se proyectó, no solamente acá a nivel nacional, sino que también más allá de la frontera. Nosotros tuvimos mucha participación en varios procesos que el guaraní llegó a protagonizar en los últimos tiempos. Y entre ellos, por ejemplo, el tema de la inclusión en la actual Constitución Nacional en 1992. Es decir, 3 años después de empezar nuestro curso acá en Arroyo Esteros, nosotros con un grupo de profesores estábamos pidiendo, en nombre del Ateneo por supuesto, que el guaraní sea incorporado a la nueva Constitución Nacional, que empezó a ser estudiada ya a partir de enero del año 1992. Acaba de cumplir 30 años esa Constitución. De su promulgación fue el 20 de julio de 1992. Y nosotros desde enero del 92 hasta más o menos junio, casi 6 meses, íbamos todos los días prácticamente al edificio del Banco Central del Paraguay, donde se reunían los convencionales constituyentes. Mi auditebe, hoy está de coacia, era guaraní. Hoy, poca casa y salir, bebé, yo pues a venir en guaraní. De ese tiempo, entre los convencionales constituyentes, estaba, por ejemplo, el doctor Benjamín Fernández, que fue uno de los más importantes propulsores para la incorporación del guaraní dentro de lo que es la Constitución Nacional. Y allí tendríamos que ir buscando varios otros nombres. Yo recuerdo particularmente a él porque conversamos en más de una ocasión. Nosotros íbamos, les agarrábamos hacia la puerta, uno a uno, y cada uno le llevaba y le hablaba y le contaba al convencional por qué tenía que oficializarse el guaraní. Y después nos llamaron a una reunión en abril del 92, a otra en mayo del 92 y una última a fines de mayo del 92. 3 reuniones con la comisión que tenía que dictaminar. Y yo siempre le suelo contar a la gente que cuando se aprobó la inclusión del guaraní en la Constitución, se aprobó por mayoría, no fue por unanimidad. Había una partida de convencionales constituyentes, representantes del pueblo, que dijeron Najani. Bueno, pero salió y se aprobó por mayoría. Luego, también en esa Constitución se incluyó un artículo muy importante, que es el artículo 77, que habla del derecho que tiene todo ciudadano paraguayo de aprender inicialmente la lengua materna. Lleva que mitad éramos, como dice guaraní, oñembo evan a su bebé y guaraní. A pei, pues cuando veo que actúa nada en castellano. A mí oñe pues no van a pegar guaraní. Y no que actúa castellano, oñe beba, oñe pues no va castellano, luego que actúa y cuando van a pegar guaraní. La idea era siempre de que al llegar al 6º grado, ya la criatura tenga en este caso conocimiento de ambas lenguas y que tenga la capacidad de poder usar las 2 lenguas de manera coordinada. Cada una vez me ha catorce me presentúa que programa imagina que mujer a España y bilingüismo coordinado. Como que vea lo que quiere, te dice. Después que te dice Isabel, después que te dice idea. Y más bebe castellano, pues ya se la movida, pero ni pues ni por qué allá. A mi lugares, en el minte, o carajarme, vaya ni jamás de güey. A él me gusta el curioso de Curumbo, de Jaope, que era Amboé, Tendai, Catemidea, Pepe, Oñe Boyaban y Mantanaca, de castellano. Por eso es lo que nosotros conseguimos cuando se aprobó ese artículo 77. La Constitución Nacional de 1992 finalmente aprobó 2 artículos que eran muy importantes. El artículo 140, que reconoce al guaraní junto al castellano como idiomas oficiales. La anterior Constitución, que era de 1967, solamente reconoció como idioma oficial al castellano o español. Y al guaraní, textualmente, el artículo 5º de la Constitución de 1967 decía: los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní. Punto, será de uso oficial el español. Así salió.
Conste que cuando en 1967 un grupo de personas e instituciones presentaron el pedido a la Convención Constituyente, ese pedido fue redactado por un prócer, por un héroe del guaraní que se llama Reinaldo Julián de Cruz La Rosa, un gran estudioso del guaraní. Oya, pobre cualquiera, los ahí vea, apego joven, antiguo, el 40, pero el hizo de fuera, y que te tiene baja, pero muy no, pero que sabemos que era pecoteada, y se presentó ya entonces solicitando que el idioma guaraní sea idioma oficial. ¿Y qué pasó en esa constitución? Fue reconocido como idioma nacional y la convención dijo que será de uso oficial el español. En el fondo eso causó más daño. ¿Por qué? Porque la gente decía, no, por favor, vale para ver. A ver, ya castellano te oigo, a ver, ya puedo quitar mi vida. Ahora era como esa especie de yaguarí, era en esa constitución. Por eso que cuando se hace el estudio en el 92, nosotros fuimos a pedir que finalmente los dos idiomas sean idiomas oficiales. Y el artículo 77, el artículo 140 dice eso ahora en la Constitución, pero el artículo 77, repito, es muy importante porque reconoce el derecho de cualquier ciudadano a recibir educación en la lengua materna inicialmente, y luego a aprender la segunda. ¿Por qué eso es importante? Porque hoy, probablemente en este censo, vamos a usar unos datos más reales, pero con todo eso hay una encuesta integrada de hogares que se presentó en tiempo de pandemia. 38,6% de la población del Paraguay, 38,6%, se declaró monolingüe guaraní en Paraguay hace 2 años, en la población de entre 5 y más años. Ñeporandú, ayer baja, Ñeporandú, ahí, añe guaraní, era añe guaraní, 38,6%. Si ustedes quieren, yo suelo decirle a la gente para redondear a 40, es el número 38,6. Y si uno hace el cálculo siendo nosotros probablemente unos 8 millones ahora, 8 por 4, 32, 3.200.000 paraguayos hoy, puede ser un poco más inclusive, de acuerdo a esta encuesta integrada de hogares, se declararon monolingües guaraní mentoñequeñique. Y luego hay un 30 y coma, ¿verdad?, por ciento que se declaró bilingüe, oñeamos con idea. Acá en el grupo de ustedes, en mi caso, mucha gente que yo conozco, la mayoría, pasamos por ese proceso. Mi señora es acá cordillerana también, es Pirigüí, ella habló guaraní inicialmente. Yo hablé hasta los 6 años cuando vine a la escuela. Suelo contarme anécdotas que fue terrible. Yo no entendía nada en la clase y que era mañana, señor, ya pasé mañana para ir a dejar mañana. Bueno, y ese es el caso, ¿verdad? De un montón de gente que primero aprendió a hablar guaraní y luego aprendió el castellano. En mi caso yo puedo decir que más o menos a los 7 años más o menos comencé a decir algunas cosas en castellano. Pero mi lengua materna es el guaraní. Yo normalmente cuando me encuentro con cualquier persona lo primero que me sale es guaraní. Puedo estar en un acto formal, inclusive en cualquier lado, y siempre sale más el guaraní que el castellano. Obviamente hablo bien castellano, ¿verdad? Procuro, leo y hablo bien. Además soy profesor de castellano. Pero a lo que quiero llegar es que inicialmente mi lengua fue el guaraní. Insisto, toda la gente acá con ustedes, una buena parte también de ustedes primero escucharon más guaraní. Puede ser que en el caso de ustedes, como cualquier otro lugar del Paraguay, que ustedes tengan papá y mamá a los que más fácilmente le van a hablar guaraní que en castellano. Además, se acercan a ellos y les hablan a ustedes en guaraní. Y eso que demuestra que hay una población muy importante que puede estar por arriba de los 30, 40 años que se desenvuelve más comúnmente en guaraní en Paraguay. A mí me va a enseñar de contenido ya se acaba. A mí me va a enseñar de mulquéramos, dejamos ahí mamá. ¿Por qué? Porque eso causa genera o causa en este caso un fenómeno muy delicado que es la deserción escolar. En mi Tao,
Saí conmigo, y ella, oye, ¿qué me puedes ahora? Yo he escuchado a muchos padres de familia decir, por ejemplo, que su hijo o su hija pierde tiempo en la escuela. Una expresión así muy paraguaya, de ahí de provecho se pela la escuela. O por ahí. Entonces la solución es sacarle más por ahí. Y esa es la cuestión muy delicada en un país donde entonces hay una parte de la población a la que no se le está atendiendo. Y hay gente que, como cualquiera de nosotros, tiene que ser atendida en su lengua. Y apenas un 20, algo por ciento se declaró hispanohablante. Es decir, que habla únicamente castellano y que no entiende nada de guaraní. Pues nos encontramos así en la práctica con un 80% de la población del Paraguay que habla o entiende guaraní. Ese es un dato muy importante, tomando en cuenta, por ejemplo, que los dueños originales de la lengua, lo que nosotros comúnmente llamamos guaraní, algunos dicen los guaraníes, pero yo normalmente no pluralizo en castellano, yo uso la palabra guaraní, por decir los guaraní. Los guaraní, hoy día, en términos demográficos, en porcentaje, hay por ahí y si vamos a hablar de la población indígena, de los 8 millones, 1,3% del Paraguay es población nativa indígena. 1,3%. Tal vez hay 99 pero uno allá me 99, ya no hay población indígena, 1,3%. Equivale a 120.000 individuos, 120.000 personas nativas, indígenas. Y de esas 120.000, hay aproximadamente 70.000 que hablan guaraní. El resto hablan otras lenguas nativas indígenas que no son guaraní. Esas lenguas no son guaraní. Están los que hablan la lengua mascoya, están los guaná, quequé, sanapaná, toda lengua. Están los que hablan una familia lingüística llamada mataco, macá, nivaclé, mayuy, y así. Nosotros vamos a encontrar varios grupos, están los ayoreos, están los chamacocos, los isir, los tomaracos, los huevitosos. A mí no es guaraní. Es aquel curúa, la misma cosa que nosotros digamos castellano e inglés o castellano y chino. Así de diferente es el guaraní que hablan los nativos guaraní de las otras lenguas indígenas que se hablan acá. Entonces, y apenas son 70.000, el 1% de 8 millones es 80.000, ya hay menos del 1%. Y que ustedes 0,90% de la población del Paraguay es población nativa guaraní. Sin embargo, la lengua de esa etnia, de esa cultura, de esa civilización, hoy es hablada por el 80% de la población paraguaya no indígena. Ese es el fenómeno que le llama la atención al mundo. Va a ser lo que te dice, Villara lleva un potetemas y ve un potetemas y ve, llevemos prisa peñeo que está a Iñasay, doña Neneta Puire, a Maimara Yepurú. Incluso el guaraní pasó por muchos procesos de, por ejemplo, de discriminación, denigración, por procesos de negación, por intentos muchas veces terribles de destrucción de la lengua, pero nunca prosperaron, ¿verdad? Por muchos motivos. Y uno de esos motivos más importantes históricamente siempre fue la presencia de la mujer. Cuñada Paraguay, oye, ve guaraní, a Omongacuá, me guaraní. Ese es un fenómeno que hay que siempre considerar a la hora de intentar encontrar una respuesta a por qué se sigue hablando. Si ya los nativos, los dueños del idioma, son menos de 70.000, ¿verdad? Y resulta que de los 8 millones, prácticamente unos 6 millones y algo seguimos hablando y entendiendo guaraní. Y de esos 6 millones y un poco más, casi 3.200.000 solamente hablamos guaraní, ¿verdad? No, nada, o poco o nada de castellano. Entonces, ese es, repito, un fenómeno que uno tiene que saber estudiar en la historia. Cuando, por ejemplo, llegan acá los conquistadores, toda esta región, Ihuiguazuetengo,
guaraní fuera en Bajío, toda la región oriental, y la que va hasta el Atlántico. El territorio guaraní en realidad venía del Caribe guaraní es Caraíbe. Aunque está el Caribe peruano. Con iba a decir que este es guaraní, pero muy tego me haga tratar de pensar que este es una Guayana. Ape Guayana, Guayana, o ya digo, a ver, ella Guayaqui. Guayá que na guará dice persona, gente. Ape Ana dice pariente. Ella no es que Guayana es penigüe. Me acá te ves la usted pero yo te entenderó que pedía el grado sea Ana, pero ya no es Ana y señas de pariente. Hay todavía abuela, que muchas veces usan esa palabra y quedó inclusive en un nombre que hoy muchas criaturas, niñas tienen ese nombre, que es Anaí, que quedó en Anaí. ¿De dónde viene Anaí? Viene Anaí. Es el familiar, el pariente más pequeño. Ya ves, se habla Anaí. Vale. Y acá quedó el nombre allí Guayana y acá quedó Guayaquil. La misma estructura, solamente que cambió. Y ustedes muchas veces escucharon al estudiar guaraní que cuando uno, por ejemplo, una chica, un muchacho, el muchacho y la chica se enamoran, ¿sabes? Pequimbo dice extraño. Las activas de igual, las activas de Perigüe. Y Catubi, coña de Anama, Coponamo, pues coña de bebé, Catubi, coña de Anama, que más venía de Perigüe, fuera que usted ve. Pero cuando usted ve Quijina, es extraño, no familiar, no pariente. ¿Y por qué ese nombre se aplicó acá a una etnia cuyos miembros entre sí siempre se conocieron entre ellos como H? La H, Chachechi. Mi abuela tenía a ver Chachiche, ¿verdad? Esa es la forma de hablar de los H. Bueno, y los H quiere decir gente o persona, eran tratados por sus hermanos guaraníes de su entorno, los paítas veteranos, los vegados, los guaraní. Nunca consideraron a los H como sus hermanos, siempre les trataron como extraños. A mi país, vegaja, como fuera de eso me fuera Guayaquil. Él fuera y mi H, y pendiente fuera mi H y Carapebe. Ustedes le ven a un indígena H, no, muy bajo de estatura, su promedio está entre 1,40, 1,50, 1,60, ya es más o menos un gigante entre ellos, ¿verdad? Después tienen los ojos más estirados y la piel más amarilla. Que si ustedes le ponen enfrente a un Bigá, a un paíta veterano y a una guaraní, se parece mucho a un paraguayo común y corriente, ¿verdad? Y la diferencia con el H, repito, sobre todo en los rasgos del ojo, ¿verdad? Tiene los ojos más estirados. Y por eso, Bigá, Abá y Maíz, a los H le llamaban Guayaquil, las E bañanderes que vas a decir, ¿verdad? Ustedes van a encontrar ese nombre en Guayaná y van a llegar hasta el sur, al Uruguay. Luego allá es Uruguay. Allá en el estándar hay Paraguay, en el estándar era Paraguay, había Uruguay. A mí español fueran de Catuy, como Figatuy, Paraguay, Pekín de Cori castellano, ¿ves? No sé si lo que era Paraguay, ahora está Paraguay, no sé si lo que era Uruguay, no sé si lo que era Uruguay. Y el Uruguay es el nombre de un caracol de mandas. Ahí ya está mañana en Mississippi, ¿no? Yo tengo Hipocúa a veces. Y se conoce como caracoles del mar. Y el nombre es de blando, Y con el tiempo se perdió eso y quedó el Uruguay, que significa entonces caracoles del mar, río de los caracoles del mar. Los ríos siempre llevan el nombre de algún pez abundante, pez tabeo, arera. Allá donde ella era Carabé de Ipirá. Donde ella es Pirapé de Ipirá. Pirapé es el famoso salmón. A mí me gusta Yatitá. A mí me dijera Surubí, a Surubí. A Yabebuí, ya cuando me vea Yabebuí, Yabebuí por la playa. Yabebuí es Tapape. No es que solamente esos peces habían, eran los más abundantes.
Entonces, de allí llegó el nombre del río Uruguay, que quedó después en Uruguay, y hasta allí llegaba el territorio guaraní. Y al otro lado, hacia el oeste, de Cuaraqueo y Quejabe, Cuaraquirequé, Pepe Omigina, Pepe Cuamoraño, que era la cordillera de los Andes, Pepe Omagena, Guaraní fuera. Y desde la cordillera de los Andes al otro lado hasta el Paraguazú. El Paraguazú, paraje ese mar Guazú, ese grande hasta el océano Atlántico. Esa era Guaraní, el Paraguazú. Inclusive hay apellidos en el Brasil, Paraguazú, que viene de allí. Es un nombre guaraní que mencionaba entonces el océano Atlántico. Ese era el territorio guaraní. Allá va. Alguna vez lo que hoy llamamos el río Pilcomayo también tuvo nombre guaraní. Río de Santa Isabel. Justamente acabo de decir que el guaraní se reconoce el oriente y el occidente. El oriente es el Cuarajinecí o Aracén. Y el occidente es el Cuarajinequí o Aragua, Ara o Guajabe. Y el nombre antiguo del río Pilcomayo guaraní era Araguaí, río Araguaí. Eso está en documentos antiguos. La palabra Pilcomayo ya es una palabra del aymara y significa río o aguas rojizas o de aguas rojas. Pero era guaraní, Araguaí. ¿Qué es lo que, insisto con esto, quiero mencionarles? Cuando llegaron los conquistadores acá, se encontraron con una población numerosa. Y yo creo que todos ustedes saben que cuando España en particular, a través de la acción de Cristóbal Colón, se embarca en la búsqueda de la famosa tierra de las Indias, ellos querían llegar a ese enorme país asiático donde había muchas especies, ¿verdad? Acá mía, eres de Jape, un segurija, hoy cuando irge, como aquí que esa pega, vamos a ver a las Indias, porque está la India, a Indio, que era Ipicué. Bueno, y ellos llegaron acá, y ustedes van a recordar que todos los que vinieron en esas varias expediciones, no eran precisamente los más buenitos, los más estudiosos, la gente más catera. No, los que vinieron acá eran presidiarios, presos pues. Oye, eso es verdad. De pitata moko ave, pitata es manota, ¿verdad? Cosa pues, imaginamos que de India, acá, teníamos azotas, ya posea pedir. Lo que se encuentra de riqueza también eso te va a pertenecer a vos. Como de hecho se hizo esa oferta a la población, común, no presidiaria, nadie aceptó, pero cuando se le propuso a los presidiarios vinieron. Y fueron 9 meses de viaje. Así no me metemos los cosas. Mi cuñado me dijo, yo me majeco, ¿qué llevas? Pues yo una partida cuñado, hago pío. Andaba, y iba a la cuñado, y cuando la lectura así romántica, los libros de allí salió discusión, y se contaron los jefes, y después de una cena, y de estar allí todos alegres, firmaron un tratado de amistad, donde los jefes indígenas ofrecían amablemente a sus mujeres. Ya hubo una partida, con el perdón del término taculo, partida, hubo una partida coñada, y por un coñado ya se va, pues. Y es triste, pero es la verdad. Y es lo que no se cuenta, y es lo que no se tiene que contar, ¿verdad? Y yo estoy siendo infidente acá. Y de esto que cuento hay mucha literatura. Bueno, lo que sí es que, ¿qué hicieron estos varones, verdad? Que llegaron acá y encontraron la libertad que tanto soñaron, ¿verdad? Que ahí van a vivir la gloria, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente pasamos por ese proceso, te digo, en el sentido de las circunstancias que vivieron las mujeres, ¿verdad? Todas quedaron embarazadas, ¿verdad? Uno que iba de acá, allá y más allá, nacían las criaturas y los padres irresponsables nunca siquiera se enteraron de que dejaron a una mujer embarazada, ¿verdad? Esas criaturas nacieron, ¿verdad? Producto de la relación forzada que español con la indígena, y esa criatura fue educada por la madre. A ver, cuñada, oye, inglés, alemán, castellano, anime.
Esa monga qua, esa vez como me vuelve a Guaraní. Esto hago de cori. Esto hago una vez o voy a nunca más. Esa es una parte importante de la historia, de cómo, pese a la llegada de los conquistadores, la población siguió hablando guaraní. Eso se extendió durante toda la colonia. Y cuando ya se produce la independencia, y si ya hablemos de la época de gobierno de Francia, Francia se encontró con una población mayoritariamente hablante guaraní, obviamente era la realidad que había, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Él cerró la frontera, desarrolló una política muy interesante que básicamente era consumar lo que el Paraguay produce, a ver de Yapoa, a Niñotiva, Taraja, Jicago, a ver, Ñandé y Buruana. A nivel de por acá, muy de tanto, a ver, Ñandé, Catuya, como oye, Cuba, Caricasoye, yo voy a tanto. Y lo otro es que, como no había otra forma de comunicación, se comunicaba. Hay muchísimos documentos del Archivo Nacional. Yo llegué a trabajar, soy parte de una institución que se llama justamente Instituto de Investigaciones Históricas Gaspar Rodríguez de Francia, que estudió toda la historia de Francia en Paraguay. Y todos los documentos que nosotros encontrábamos en el archivo, en un altísimo porcentaje, estaban en guaraní. Hasta hoy esos documentos están allí. Apele ñanellas esa guarana para que se guaraní. No olviden que también un señor, que sea paso por Illerano de Caraguatari, Anastasio Rolón, fue el que en ese tiempo escribió el primer himno, que es el himno nacional inicial que tuvimos en Paraguay. Ya después apareció este otro que cantamos, ya con una versión traducida al guaraní por el Tula Rosa. Bueno, entonces llega finalmente el momento de la guerra. Y una cosa que ya le preocupaba a los aliados, particularmente a los argentinos y a los brasileños, era que el Paraguay tenía como una especie de herramienta extra, un elemento que nos cohesionaba, ya no hemos yo ayuda, ya no hemos iba, y era el guaraní. Y era motivo de preocupación, al punto que el famoso Bartolomé Mitre, antes de la guerra de la Triple Alianza, le llegó a decir, y eso está documentado también, que si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní, decía. Palabras más, palabras menos, ellos entran en la campaña y ¿qué es lo que se dio? Exactamente lo que ellos suponían que iba a ocurrir. López habla guaraní, la tropa paraguaya habla guaraní. López llegó inclusive al punto de que en 1867, ya cuando la guerra entró al territorio paraguayo, él le llama a un grupo de entendidos en guaraní, entre ellos Natalicio de María Talavera, Luis Camino, ahora no eso paso Bucuga, usted viene en Bucuga. Eso de que te pego a cuenta con Ave ya puede ser tenía seguetir que pudo ganar guaraní. Ese fue el mandato de López. Finalmente se hizo un alfabeto, y ese alfabeto fue el que sirvió de base para publicar, entre otros, el famoso periódico Cavisuquí. Peñatúa Pelle por el Caramo Peñanuquí, Nepe Peñucuta, Manandú y Avive, Guaraní me baité. El otro era el Cacique Lambaré, el Centinela, y el cuarto periódico era La Estrella, y Rondio y algo. Bueno, y entonces esos periódicos se usaban para satirizar. En síntesis, Oñembo Jorri, mi brasileños, uruguayos, argentinos fuera, también ya puedo venir deportivo y mía. Yo solo recordar una parte de Cailla Guajambopi, que escribió Natalicio de María Talavera, que en una parte dice: Bojapú Añarimbaco, Aridaye, Omijo, Yoguaba, Anga, Cailla Guajambopi. Pero segundo el Caí, Venancio Flores Bopi, Bartolomé de Yaguá, la Triple Alianza Guá. Entonces allí ya la burla estaba en comparar a Bartolomé Mitre con el Pedro Yaguá, a Venancio Flores Bopi y a Pedro II el Caí. Y ya era motivo de burla, y los paraguayos escuchaban, nos buscaban más o menos Bojorima, la Caícoa. Y allí inclusive vino toda una especie de levantar la moral, se sentían, y los brasileños desesperados en algún momento. El famoso Marqués de Casillas renuncia a su condición de comandante de las tropas de la Triple Alianza y asume el famoso Conde Deu, ¿verdad? ¿Y qué pasó?
la gente se comunicaba en guaraní. Yo quiero nomás recordar acá, como estamos dentro del departamento de Cordillera, probablemente dos de las batallas más sangrientas, los niños bajando por Iroí, que había ahí con mi. Lastimosamente nosotros, yo no, aclaro que tampoco reivindico la guerra, para nada no me gusta la guerra, ¿verdad? Pero sí hay algo que nosotros nunca jamás supimos, nunca aprendimos, ¿verdad? Si ustedes toman el libro de historia que estudiaron, ustedes que son profesores, profesoras, que van a ser profesores o profesoras, uno pasa por la historia de la guerra de la Triple Alianza y 3-4 páginas. Estamos hablando de una guerra que duró 6 años. Terrible. ¿Qué se puede imaginar? Casi un poco más de 1 millón de paraguayos éramos antes de empezar la guerra. Y el Paraguay termina diezmado. El dato que se maneja que terminaron 120.000. No existe hasta hoy en la historia de la humanidad una guerra tan, pero tan trágica, tan, pero tan cruel como la guerra de la Triple Alianza. Y casi tenemos hasta prohibido recordarnos eso. Ya para nosotros la guerra y Pama. De hecho, yo insisto, tampoco estoy diciendo volvamos a la guerra, pero es importante saber de dónde venimos. Ya ves que cotidianos de que vamos muy vaya a y que por ejemplo, el hecho de quedar diezmado, inclusive en algún momento ya a los 6 años, los países comenzaron a preocuparse y comenzaron a decir, los países vamos a apoyar a Argentina, Brasil, Uruguay. Es una cosa terrible lo que le están haciendo a Paraguay. Y nos pasó mucho tiempo para que Colombia, imagínense Colombia, le dice al Estado paraguayo en plena guerra, si llegase a ocurrir el holocausto y el Paraguay cayese en el poder de la Triple Alianza y algunos quieran migrar y venir a Colombia, en Colombia van a tener la nacionalidad colombiana. Ningún otro país hizo lo que hizo Colombia. Colombia es un lugar donde el paraguayo llega y tiene doble nacionalidad, por un mandato del gobierno colombiano entonces, ¿verdad? Que tomó solidaridad con el pueblo paraguayo en la guerra del 70, ¿verdad? Bueno, y que repito, viene la guerra, viene, termina la Asunción. Ya cuando los miembros de la Triple Alianza vienen así, ya tenemos Asunción bajo nuestro poder. El López es muy inteligente como era, y es una cosa increíble, ¿verdad? Yo suelo decir, si es que fue tan malo como algunos creen o dicen que fue, ¿cómo es que tanta gente le siguió hasta el final? Es inexplicable. Si es que no le querían, pues hace rato le daban una patada en el trasero y le mandaban de acá, ¿verdad? O ellos mismos le ganan a pegar a los brasileños. Pues nunca pasó. Cuando ellos dijeron estamos en la Asunción, López se le dijo, no, la nueva capital es Luque. Donde yo estoy está la capital de Luque. Y esos miembros de la Triple Alianza quisieron meterse ahí donde sabemos por qué, porque ellos decían, bueno, ya tenemos Asunción. Y López le dicen a Jani, lo hagan Luque, ahí me deja coger el Roa, de Estado Azul. Y luego se muda y va a Piribebrí, la tercera capital. Y allí el 12 de agosto de 1879 se libra una de las batallas más sangrientas. De hecho, Piribebrí tiene el nombre de ciudad heroica y con mucho merecimiento. El día antes, López, allí no estaba esta famosa lutador que tenemos acá, que uno llega allí al 64 y está de Piribebrí. Tampoco estaba lo de Paraguarí, que uno del Paraguarí entraba y venía por Matovilla, no. Cuando eso era directo de Piribebrí, uno subía al cerro. Y al otro lado ya estaba Piribebrí. Y López, cuando se entera que le vienen siguiendo, claro, ya fue que y le recibe el 11, un personaje, un héroe, a quien tampoco nadie le conoce. A mí siempre me duele en el alma cuando estos héroes no son conocidos, ¿verdad? No se le da la importancia. Y ese héroe que yo les hablo se llama Pedro Pablo Caballero, jefe de plaza de Piribebrí. Así que es una especie de intendente que había cuando eso allí. Y él, cuando se entera que López llega, le dice a López que responde Nandé con Arbe. En el monte Nandé, obrero yo corta en mi oua de Piari. Obrero yo corta Chilebra. Y López le insiste, no, le vuelven a decir, por favor, vaya por acá y nosotros vamos a cubrir su retirada.
HBM Kwanala Kwala Paya Bohama, ya es experta en Manala, de Luisabla de Bohama. ¿Y qué pasa? Amanece el 12 de agosto y viví sitiada. Eran aproximadamente 1200 los habitantes que tenían Biribeí, niños, jóvenes, ancianos, todos. Los combatientes eran, según decían, la mitad, eran más o menos 800. ¿Y cuántos? 16.000 brasileños allí rodeando Biribeí. Empieza la primera batalla, ya murieron una partida, empieza la segunda, murieron otra vez casi ya todos los soldados, y en la tercera, uno de los oficiales paraguayos, el capitán Solalinde, mira allá enfrente, según él, más o menos a unos 100 metros del otro lado estaban las tropas aliadas, a avisar a mi aliado Luisabla, era João Mena Barreto, el oficial encargado de las tropas brasileñas de la Triple Alianza. Y él le ve y le llama a un mitaí, el nombre otro héroe que nadie le conoce, otro héroe, Gervasio León. Algunos dicen que tenía 17 años, otros dicen que tenía 15. Mitaí, se dan cuenta pirrito, ¿qué le digo? Ella oigo 35 años ya. Le llama, era fusileo. ¿Y en qué idioma cree que les habló? Le habló a Gervasio León, el capitán Solalinde, en inglés, le habló en francés, le habló en chino, le habló en alemán, le habló en castellano. Nada, ni fuera anime. Y le dice, ¿sabe cómo caballo va a ver? Ahí sabe. Ella pina de ver. Oye, no oye de ella pina, pues que grande. De un tiro le mata a la mamá. Y ahí se descubre la otra parte de la historia. El que cayó muerto era el amante del conde Deu. Y el conde Deu, cuando se entera que matan a João Mena Barreto, ordena la destrucción de Biribeí. Y allí salieron, masacraron el pueblo, ese famoso hospital donde estaban 600 personas atendidas, el hospital de sangre que había allí, entre ellos brasileños, le mataron a todos, le cortaron la cabeza. Eso es otra cosa que normalmente no se cuenta. Doña Cajómola, a salazo limpio. ¿Ustedes se imaginan lo que es esa clase? Lo terrible era esa guerra. Y después le prenden fuego. Y allí aparecen, cuando ya no había varones, aparecen, dicen, aproximadamente 100 mujeres. 100 mujeres. Cazote y poder. Botella de Cacuero, Itacú, Itá. Y esas 100 mujeres salen a pecho gentil y se enfrentan a los soldados brasileños. Y varias de ellas fueron decapitadas, murieron, y las otras, que como dicen en algunos textos, eran las más bonitas, que fueron violadas, y luego inclusive muchas de ellas asesinadas. Las que quedaron con vida, y luego se enteraron que quedaron embarazadas, hicieron algo que nadie haría en su sano juicio, pero que solamente una mujer paraguaya habrá sentido lo que sintió en ese momento. Mataron a sus vientres y a sus hijos, porque eran hijos de sus violadores brasileños. Esas mujeres no hablaban inglés, esas mujeres no hablaban castellano, esas mujeres hablaban guaraní. Y termina la guerra y Paraguay queda diezmado. La relación era 80-20. O sea, 80 mujeres por ciento y 20 de varones. Y esas mujeres se encargaron de repoblar el Paraguay. Probablemente a ustedes les tocó alguna bisabuela, una abuela Guazú por allí, que por lo bajo podía haber tenido hasta desde 12, 15, 18, 20 y más hijos. Y cualquiera de ustedes puede decir, en este momento jugando ahora mi tarea y para mi cuñado. No. Esas mujeres son las que volvieron a repoblar Paraguay. Con 120.000 almas que quedaron después de la guerra, esas mujeres comienzan a repoblar Paraguay. Y esas mujeres, ¿qué idioma hablaban después de la guerra? ¿Quedaron hablando portugués? ¿Quedaron hablando el otro idioma, el castellano? No, siguieron hablando guaraní, y esos hijos que nacieron siguieron hablando guaraní. Entonces, esa es la parte de la historia que 60 años después empieza la otra guerra, la guerra del Chaco, y ya Paraguay tenía como 400.000 habitantes otra vez. Obra y gracia de la reconstructora del Paraguay, la mujer más gloriosa de América. No lo digo yo, lo dice Francisco el Papa, y Francisco sabe muy bien lo que dice.
Francisco, el Papa, conoce, pero de maravilla la historia de la guerra del 70. Y cuando él dice lo que dice, y dice que la mujer paraguaya tiene que tener el premio Nobel, él sabe por qué dice. Porque no existe, no existió, no existe y probablemente nunca va a existir una mujer que efectivamente sea tan, pero tan gloriosa como la mujer paraguaya. Lastimosamente nosotros no contamos eso. A lo mejor muchos de ustedes están escuchando hasta ahora, pero sería tan interesante conocer para valorarnos más y para valorar al guaraní, que siempre estuvo en la boca de la gente, porque empezó la guerra del Chaco, y en la guerra del Chaco, otra vez, un capo, así como, independientemente de que la gente después diga no fue bueno, fue malo, yo hago un juzgamiento general. Como personas cometemos aciertos y errores, nadie es perfecto, y en algún momento cualquiera de nosotros, el más bueno de todos nosotros, comete una falta. Nadie es perfecto. Y bueno, pudo haberle pasado a López, pudo pasarle a Tigarrilla, pero ¿qué hace Tigarrilla? Se da cuenta de lo mismo que se dio cuenta López, se dio cuenta que todo el mundo hablaba de mí. ¿Qué puede hacer? Saca una resolución diciendo, bueno, de ahora en más el ejército paraguayo tiene como idioma oficial de guerra al guaraní. 28 de mayo de 1933. Y todas las comunicaciones se hacían en guaraní. Todo. Hasta los marcantes que se usaban estaban en guaraní. Hasta los nombres de las armas estaban en guaraní. Imagínense ustedes si alguno de ustedes vio alguna vez una ametralladora liviana que tiene una forma circular alargada, ¿verdad? Tendría más o menos un tamaño así, ¿verdad? Y adelante las salidas de las balas y tiene 4 patitas, sobre 4 patas. Uno mira y uno ve un gato. Luego le llamaban para calladito. Y a la ametralladora pesada, que tenía un soporte y parecía un sapo, ¿verdad? Entonces le llamaba cururu. Pero tenía exactamente la pinta de un sapo, ¿verdad? Una ametralladora más grande. Al avión, Huirape Pomatán, un pájaro de alas duras. Al teléfono, Isipoñe Eva. Era una línea, el cable, que la gente comparó rápidamente y le puso el nombre de Isipoñe Eva. Y se fueron creando una partida de palabras que los bolivianos ni por antojo sabían que es. O sea que había entre ellos, fíjense que yo en 1928, 4 años antes del inicio de la guerra, ellos ya venían al Paraguay. ¿Y saben para qué? Para aprender guaraní. O sea que ellos tenían guaraní hablando allá, pero sobre todo el guaraní que hablamos nosotros. Ya ves acá no hay. Yo suelo recordar siempre una famosa frase que lo que yo uso con esto también, y eso cuando repito es que la gente no se olvide, por lo menos que se acuerde de un caso verídico ocurrido allá. En 1934, un año antes de terminar la guerra, los paraguayos llegan al límite de la frontera de a pie. Si ahora ustedes pasan al otro lado, se meten en lo que hoy es el Chaco, van a encontrarse en un terreno imposible de transitar. Por el polvo, por la lluvia, no hay camino asfaltado donde es. Imagínense lo que eso era en 1932. Una cosa impenetrable, ¿verdad? El infierno verde le decían. Y allí se fueron los paraguayos. Imagínense que llegaba un momento que no tenían agua. Y ustedes pueden imaginarse que tuvieron que pescar, y hablando así muy comúnmente como decimos, que alguien orine para poder tomar la orina a alguien. Terrible. Si no morían de sed. Y esos camioncitos llegaban, y ¿qué es lo que ellos hacían allí? Allí es cuando el tereré ganó mucha fuerza, porque usaban de verdura, en un piroquí por lo menos, ¿verdad? Y era un traguito tomando tereré para refrescar. Llega la sopa paraguaya casi 800 kilómetros de acá, al único sitio donde había agua. Toman, y cuando ellos deciden hacer un campamento allí, se les avisa que con 24 horas de distancia se acercaba una tropa boliviana de 9.000 hombres, 9.000, y los que llegaron allí a este lugar eran solamente 700, de los cuales decían que 300 estaban en condiciones de pelear y 400 estaban muy cansados y heridos inclusive. Y venían 9.000 del otro lado. Cuando se enteran de eso, ellos piden socorro al Comanchaco, al comando del Chaco.
El comando del Chaco le responde con una frase en guaraní, histórica frase que decía: con el iré caballo que timambo apoyo a Jota Bendepiari. Los bolivianos captaron un bolleré a la gente sacar en Ciberpera. La con el iré vende por el problema, al amanecer. A Ángola caballo que timambo apoyo, ni na ñetero que la caballo. A veces y la caballo y a Jota Bendepiari, va a ver a ti caballo un tilo, mi otro ya puede ver. Y Jota Bendepiari irá a salvarlo, o irá a buscarlo. Lo que finalmente los bolivianos nunca pudieron entender era que caballos legitimamos apoyar al tercer cuerpo de caballería. Que ellos se la pasó nunca andó a caballo, porque caballo no teníamos. Porque ganamos nosotros una batalla con esa frase que no pudieron entender los bolivianos. Esa frase ayudó a ganar una batalla. Cayeron una cantidad impresionante de armamentos. Muchos de estos que se usan en la comisaría, el famoso fusil .30, le toque el round. Esos son fusiles que cayeron en esa batalla. Y una batalla ganada donde los adversarios ocasionales hoy, ¿verdad? Ya hicimos un pacto de amistad y de fraternidad con los bolivianos, pero en ese momento ellos no pudieron entender eso. Quiero redondear un poco esta idea, después de hacer este recorrido desde el fondo hasta acá, diciéndole lo siguiente: mientras nosotros sigamos hablando guaraní, nosotros tenemos soberanía e independencia nacional. Eso es lo que nos da nuestra independencia. Porque mientras nosotros sigamos hablando y el resto, por más que aprenda guaraní, no nos entienda, allí es donde está nuestra ganancia. Antes de la pandemia, vino un profesor norteamericano a hablar a la facultad donde tuve clases en el campus allí de San Lorenzo. Y un día antes de llegar, el decano de la facultad me llama y me dice que, profe, mañana te necesito acá en la facultad a las 8 de la mañana, vamos a tener la visita a un profesor norteamericano. Y le digo, sí, no hay problema. ¿Y qué quiere que haga? Le digo yo. Y me dice, no, vení vos, porque el tipo que está llegando, te cuento que es un fanático guaraní, un yanqui que está estudiando guaraní, que habla guaraní, hasta en sus sueños me dice. Y él lo único que quiere es hablar en guaraní mañana. Vení, profesor, porque si vos le agarrás a ese tipo, le traes más cualquier cantidad de plata a la facultad. Así que eso es ventaja más, la guaraní me dice. Hace el otro día, hace ese ibatea, ayudó y ibatea, se metió 2 metros la caída. Y si te pongo a su país, se va a ver. Comenzamos a hablar, y en un momento él me quita del bolsillo un diccionario. Guaraní, English, guaraní. Acá la hay bolsillo. Cualquier cosa no en el diccionario mañana. ¿Y qué hizo él? Pidió durante su estadía, que iba a ser una semana, que por favor le lleven. Él no quería ir a un hotel, él quería ir a un barrio donde había quien llegaba a guaraní, que se la tiene una piecita, cualquier cosa, ¿verdad? A la única que usaba guaraní. Entonces, justo se consiguió en la casa de un funcionario que vivía allí casi enfrente de San Lorenzo, en un barrio donde la mayoría de la gente habla más guaraní que castellano. Dice que se fue al segundo día, este señor le invita a él, le dice: esta noche va a haber una reunión de vecinos y probablemente todo el mundo habla guaraní. Estamos con problemas de agua, dice. Entonces, se va él. O pico agua, los vecinos quedan pichero y feo, tipo, de lluvia, de esto, paraguayo en medio. Y estuvimos la niña, y había sido que uno de los que estaban allí estaban tomando, recordar y petacaño, yo fui. Apego llegué a esa voy a dar la palabra y dijo lo que dijo el señor y posible Abraham se ocuparse la reunión de actividad. Y después habla el vecino de al lado y acordándose de que se fue. Él dijo: en la TV de Cariculano, por ejemplo, y posija ojo, tú hiciste quiere coger. Y cuando dice que el yanqui escuchó lo que hiciste él pensó que era mucha agua. Entonces sale, y como tenía una voz muy potente, la verdad despacito le escuchaba a todo el barrio, ¿verdad? Sale y le dice al lado: ¿quién tomó tanta agua? Oye, porque tengo eso. Oye, porque puede hacer ¿verdad? Al día siguiente, que 2 días después nos encontramos y me dice: tengo un problema, profesor, ayúdenme. Y le digo yo: ¿de qué se trata? El otro día fue a una reunión y escuché que alguien dijo que hiciste y yo pregunté quién tomó mucha agua y todo el mundo se rió. No entiendo, ¿qué pasó, profesor? Y no es que tomó mucha agua,
estaba borracho. No, es que ponerle el diccionario que. No, momento. Borracho, cabú. Borracho, cabú, acá, cabú. No bolan de diccionario, no bolan de diccionario. Pablo, cabú, y que tú dices, ay, tú hiciste membre, tú hiciste tratare, tú hiciste son por el yo trataje, te mataba. Había un loco así, me dice, no, y acá, cabú. No sirve, usted está en Paraguay y acá hablamos un guaraní que no está en el diccionario, le digo. Y probablemente solamente nosotros entendemos. Y después me siguieron pasando cosas los siguientes días y una semana después cuando se despide, él me dice, me voy muy triste. Yo pensé que ya sabía guaraní, yo no sé nada de guaraní. Y ya no voy a estudiar. No, le digo, tiene que seguir estudiando, usted tiene que seguir viviendo, alguna vez va a saber. Solamente tiene que vivir más tiempo acá, le digo. Por eso el diccionario tiene pocas palabras, nosotros usamos muchas. Y le dije finalmente, antes dice, por ejemplo, le dije, para que usted se dé cuenta, usted va a recorrer acá todo Paraguay y va a encontrar que la gente no solamente dice manole, la gente dice, por ejemplo, Popotí, ella derecha, yo Calipú, yo Isabel Luis Aguazú, el Tema, o yo ya o Joña de ya Piquete, o llámale Cruzar. Oye, el nombre me salió por ahí no nacional. Mira la manógena, la hija de la manógena, ya. Bueno, y él escuchó eso y después le sugerí comprar, por eso hay un famoso diccionario Cobiguá, que tiene una palabra y las 1000 maneras que se puede decir esa palabra, que no es solamente como él decía, borracho cabú, ahora te invito de copa. Bueno, y entonces con eso te fui, hasta ahora me suele escribir. Lo que finalmente quiero decirles por eso es que nosotros somos los que entendemos. Que estamos acá, podemos hablar, aunque a ese también se metió mucho en la mente de mucha gente que ya no hablamos guaraní por jacetereí, lo que guaraní, jacetereí, lo que guaraní. Llegó yo para mí de bañinea. Y yo les suelo decir siempre a todos, no es cierto, yo no me metió en la cabeza que yo dice. Y para nosotros el castellano es fácil. El castellano es el idioma más difícil que existe lingüísticamente comparado al guaraní.